Buenos días a todos. De nuevo estoy agradecido con el Señor de que puedo estar esta mañana para hacer uso de mis dones y ojalá bendecirlos a ustedes con la predicación de la palabra. Hoy mi tarea es continuar y terminar con la sección que iniciamos la semana pasada, basados en el texto de Efesios capítulo 4 del 25 al 32. Entonces, ojalá que usted tenga la Biblia con usted para que nos pueda seguir. También está arriba en la pantalla el texto que vamos a estar estudiando y yo también se lo voy a leer esta mañana para que usted lo tenga bien fresquito. Entonces el versículo 25 arranca de esta manera: por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El que roba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el que fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Amén. A manera de recordatorio, la línea general que Pablo ha llevado en esta carta, desde el capítulo 1 hasta ahora cerrando el capítulo 4, ha sido la siguiente. Pablo ha procurado que nosotros entendamos la grandeza del plan eterno de Dios en Cristo. Cómo se ve la salvación por la gracia, la unidad entre judíos y gentiles, y esto incluye a todos los creyentes como un solo cuerpo. Y deja profundamente claro, especialmente a inicios del capítulo 4, este ruego de Dios para nosotros los creyentes: que vivamos de una manera digna del llamamiento que han recibido. La vida del creyente debe reflejar el evangelio que ha creído y la nueva identidad que tiene en Cristo. La vida del creyente, no la venida de los domingos, la vida del creyente todos los días debería de reflejar el evangelio que ha abrazado, esta nueva identidad que es nuestra en Cristo Jesús. Pero recuerden, y esto es de suma importancia, no se trata de ganarse la salvación. No se trata de ganarse la salvación. Y ya sobre esto hemos estudiado a profundidad. El Señor ha elegido amarnos, no por ningún mérito propio, no por haber traído nada bueno de parte nuestra a la mesa. Isaías en el capítulo 64, versículo 6 nos dice que todos somos como gente impura ante los ojos de Dios. Todos nuestros actos de justicia, dice Isaías, son como trapos de inmundicia ante este Dios santo. Todos nos marchitamos como hojas y nuestras iniquidades nos arrastran como el viento, describe el profeta. Y Pablo reafirma esta verdad en su carta a los Romanos en el capítulo 3. Registra, usando palabras del Antiguo Testamento a partir del versículo 10 y el 12,
que no hay uno solo justo, ni siquiera uno, dice Pablo. No hay quien haga lo bueno. Y esta es la verdad de la humanidad. Nadie hace el bien de una manera perfectamente santa delante de Dios. Nadie busca naturalmente la gloria de Dios. Nadie produce una justicia que pueda hacerlo aceptable ante Dios. Toda persona está corrompida por el pecado en cada aspecto de su ser. Romanos 3:20 registra de nuevo las palabras de Pablo. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer obras. Nadie puede ser justificado ante la presencia de Dios por hacer obras. Y esto es lo desesperante de confiar en nuestras obras para la salvación. Se vuelve desesperante confiar en nuestras obras para la salvación. Y déjeme explicarle por qué. Desde Génesis capítulo 3, Adán y Eva, registra la Biblia, rechazaron la autoridad de Dios, desconfiaron de su palabra y buscaron la autonomía. Y por eso es que Génesis 3, en el versículo 5, describe que la mentira que ellos abrazan por el deseo de su corazón es ser como Dios. Entonces, desde ahí, toda la humanidad nace en rebelión, culpable y corrompida por el pecado. Esto se conoce como el pecado original también. El resultado de este pecado fue la vergüenza, la muerte, la maldición y la separación de la comunión con el Dios de vida. Y por ende todos nacemos en muerte. En otras palabras, el pecado no es solo hacer cosas malas, es una rebelión del corazón contra el gobierno de Dios. Nosotros no somos pecadores por pecar. Nosotros pecamos por ser pecadores, que es diferente. El hombre ya no vive para la gloria de Dios, sino la realidad es que ahora vive para la gloria de sí mismo. Hay un problema gigante, que es el problema principal. Y este problema no es un problema horizontal, no es un problema entre las personas, es un problema en la creación entre Dios y el Creador. Es un problema vertical. El hombre está en enemistad con Dios. Y la Biblia describe que ese pecado pasó a toda la humanidad porque Adán actúa como representante de toda la raza humana. En otras palabras, cuando Adán pecó, no cae solo Adán, cayó toda la humanidad con él. Por eso es que describe Pablo, todos nacemos con una naturaleza pecaminosa y estamos bajo la condenación de Dios. Romanos capítulo 5 nos habla de esto. El pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre y la muerte por medio del pecado, y así la muerte pasó a todos los hombres. Una manera sencilla de entender cómo funcionó esto es esta. Si un árbol se enferma desde la raíz, ¿qué le pasa a todos los frutos? Todos los frutos salen afectados. Adán no solo hizo un acto malo, él corrompió la naturaleza humana misma. Y como toda la humanidad desciende de él, nacemos con esa misma naturaleza. Y por eso es que David en el Salmo 51:5 se deja decir: yo sé que soy malo de nacimiento. Y por cualquier cosa que la gente dice que en el momento en que abrió los ojos ya hizo algo de pecado, todavía va más allá. Dice, pecador, me concibió, no nacimiento, la concepción en mi madre. En ese estado fui concebido.
Y de nuevo, esto no significa que un bebé ya hizo todo tipo de pecados, sino lo que David está diciendo es que se nace con una inclinación natural, somos concebidos con una inclinación natural hacia el pecado y lejos de Dios. Desde Génesis 3, y mientras le leo esto, trate de pensar en su vida, no en su vida pasada, en su vida hoy. Desde Génesis 3 describe la Biblia: el hombre ya no ama naturalmente a Dios. El hombre ya no confía plenamente en Dios. Y ya no se desea obedecerle de manera perfecta. ¿No es cierto que usted y yo podemos ver esa realidad en nuestras vidas? Ahora, la buena noticia para nosotros está en 1 Corintios 15, del 21 al 22, donde Pablo también registra que así como la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, para los que tienen fe en Él. Pero qué desesperante confiar en nuestras obras para la salvación. El testimonio de Martín Lutero nos ilustra esta terrible confusión, la terrible realidad de vivir pensando en confiar en nuestras obras para la salvación. Si usted no sabe quién es Martín Lutero fue un hombre que caminó en esta tierra en el siglo XVI, ahora es conocido como un gran reformador, pero antes de eso era un monje católico agustino y profesor católico de Biblia. Y antes de comprender el Evangelio, es decir, siendo monje agustino y siendo profesor de Biblia, Lutero vivía bajo la idea de que debía ganarse el favor de Dios por medio de sus obras. Y claro, Lutero creía la teología de la Iglesia Católica de Roma, que enseñaba que sí, la gracia de Dios ayuda y Cristo es necesario, pero el hombre todavía debe cooperar con Dios mediante obras, penitencias, sacramentos y obediencia para ver si algún día finalmente es aceptado. Pues como monje agustino piadoso se entregó a ayunos extremos. Lutero pasaba largas horas de oración y pasaba largas horas en los confesionarios. Pero nada de esto le daba paz. Nada de esto traía paz a su alma. La biografía de Lutero describe que él mismo pasaba horas de horas confesándose, buscando recordar cada pecado para confesarlo en ese momento, pero que aún así salía con más culpa que antes. Sentía que nunca hacía lo suficiente para poder ser aceptado por Dios. Para Lutero, Dios era justo en el sentido de que castiga el pecado de manera perfecta. Entonces, pensaba él, si Dios es justo, ¿cómo podría aceptar a un pecador como yo? Lutero llegó a decir que odiaba la justicia de Dios. Y esto está registrado en los libros de la historia. No porque él rechazara a Dios, sino porque esta justicia lo condenaba. Vivía con un temor constante de estar bajo el juicio divino. Ahora, todo esto cambió cuando una vez estaba estudiando para enseñar
la carta de Pablo a los romanos, específicamente en el versículo 17. Fue ahí cuando Lutero entendió que la justicia de Dios no es solo un atributo que condena, sino también un regalo que Dios otorga por gracia mediante la fe. Ahí comprendió que no somos justificados por nuestras obras, sino por la justicia de Cristo imputada al creyente. Esto quiere decir que el hombre ve hacia la cruz y de ahí ve la vida perfecta de Jesús y el sacrificio perfecto presentado ante Dios. Y pone su fe en esas cosas, no en sus cosas, sino en las cosas de Él. Aquel que vivió una vida perfecta es ese sumo sacerdote que puede intervenir por los hombres en el cielo por medio de ofrecer en su cuerpo perfecto un sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados. Aquello que nosotros nunca íbamos a poder alcanzar, la perfección en la vida para poder tener una comunión con un Dios perfectamente santo, Cristo lo alcanza en la cruz. Y la doctrina de la imputación significa que cuando usted pone su fe en la vida y en la muerte y en la resurrección de Jesús, entonces su rectitud es imputada sobre usted. Y de esa manera usted en Cristo ahora tiene comunión con Dios. Porque ahora el Padre perfecto y santo, cuando lo ve a usted, ya no ve su pecado, sino que ve la santidad del Hijo, la santidad de Jesús. Y este es el corazón de la doctrina que nace en la reforma de la iglesia de la justificación por la fe sola o sola fide. Lastimosamente, la iglesia de Roma nunca ha llegado a abrazar el evangelio. Después de que Lutero predicara la doctrina de la fe sola, se celebró el Concilio de Trento en 1547. Especialmente cuando usted estudia el decreto que tiene que ver con la justificación, se va a dar cuenta que reafirman las creencias que Lutero tenía antes, que la gracia inicia la salvación, y por eso es que la Iglesia Católica bautiza a los bebés, porque en el entendimiento de ellos tienen que hacer una obra para poderle dar gracia de Dios a ese niño, pero que en el momento en que el niño comete pecado, la pierde. Y por eso enseñan que el hombre tiene que seguir cooperando y haciendo cosas para poder ver si tiene la capacidad de restablecer esa gracia. Es decir, los hombres participan en el proceso de la justificación, diferente a lo que estudiamos la semana pasada, santificación, en el proceso de la justificación. Y eso usted lo puede estudiar en el documento del Sínodo de del Concilio de Trento, canon número 9, por ejemplo, dice: si alguno dijere que el impío es justificado solo por la fe, es maldito. Y así usted puede estudiar también el canon 24, el canon 30, el canon 32, donde ellos siguen malinterpretando lo que la Biblia claramente enseña sobre la justificación de los hombres. La reforma de la iglesia busca traer esta verdad al corazón del pueblo de Dios. Las obras jamás pueden reconciliar al pecador con Dios. Juan Calvino, otro reformador del siglo XVI, escribió: el hombre nunca es suficiente justo por sí mismo para presentarse ante Dios. Predicadores en Inglaterra en el siglo XVIII, Charles Spurgeon escribió: el peor enemigo de la gracia es la idea
de que nosotros podemos hacer algo para merecerla. Y esa es la verdad que hemos venido estudiando. El Señor nos ha elegido, y aquellos que hemos abrazado ese amor de Dios y ahora amamos a Dios, es solo por la consecuencia de que Él nos amó primero. ¿Recuerdan cuando estudiamos el Ordo Salutis, el orden de la salvación la semana pasada? Él es el que nos ha elegido como recipientes de su amor. Él es el que nos ha llamado a su presencia. Él es el que nos ha regenerado con el poder de su Espíritu. Él es el que nos justifica. Él es el que nos adopta. Él es el que nos ha dado la fe para ser convertidos en nuevas criaturas y tener vida nueva. Él es el que nos hace santos. Es la palabra que la Biblia usa. Y no significa nada más, lo dije hace una semana, que separados por medio de la obra del Hijo para vivir para Él, para vivir para Él. Es decir, en el momento en que nosotros entendemos esto que Dios ha hecho y ponemos nuestra confianza verdaderamente en esto que estudiamos, entonces es imposible que la consecuencia natural de aquel que entiende y confía en Dios no viva para ese Dios que ahora entiende y que confía. Y usted dirá, Dani, eso suena un poquito complicado. Nada más vea su vida. Todo lo que usted hace, viene de algo que usted entiende, algo en lo que usted confía. Cualquiera que entiende el Evangelio y pone su confianza en Él, va a cambiar naturalmente, porque ese es el poder de Dios para la salvación y para la santificación. Es por medio del entendimiento de esto que respondemos ahora con obediencia, humildad, santidad, amor y fidelidad al hecho de haber sido llamados por gracia a pertenecer a Cristo. En otras palabras, Pablo nos está llamando en este texto a vivir cada día de una manera que refleje el llamado que Dios nos hizo y el carácter de Cristo que ahora representamos. Es nuestra responsabilidad en este momento como creyentes el quitarnos el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de sus mentes y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a la imagen de Dios. Y les recuerdo las advertencias de la semana pasada: cuidado con esa pasividad espiritual excesiva, donde yo me siento y simplemente espero a ver que Dios actúe porque Dios es el soberano. Cuidado con recostarse a esa soberanía de Dios para justificar nuestra desobediencia o nuestra negligencia, o ese fatalismo religioso que predica que si Dios quiere, entonces sucede. Es decir, si yo no me santifico más es porque Dios no quiere, y no porque nosotros tenemos un llamado a ser responsables. Nuestra fe descansa en la obra salvadora de Cristo, sí. Donde Él tiene absoluto protagonismo, sí. Y en esta nueva vida que Él nos ha dado, sí, fortalecidos por Él, sí, participamos nosotros genuinamente, de manera activa, para disfrutarle, para experimentar cada día más su santidad y para cumplir la misión encomendada. Entonces, la semana pasada habíamos cubierto, con relación a todo esto, el vivir dignos, de una manera digna del llamamiento, el primer punto. Y el primer punto decía: debemos y podemos hablar como personas renovadas, pasar de la mentira a la verdad. Versículo 25: por lo tanto, es decir, por todo esto que ya hemos enseñado, dejando la mentira,
hable cada uno a su prójimo con la verdad. Y hablamos que por ser hijos del Padre de la verdad, lo más natural es que hablemos la verdad de nuestro Padre, que si vamos a representar al Señor y vamos a vivir de una manera digna de esto que Dios ha hecho en nosotros, la mentira no podría ser parte de nuestra agenda. Si la mentira sigue siendo parte de nuestra agenda, la agenda que estamos viviendo no es la del Padre Celestial, es la del padre de la mentira, y ese es el diablo. Aparte de esto, Pablo enseñaba, y lo veíamos la semana pasada, las consecuencias de vivir en la mentira o de estar mintiendo. Somos todos miembros de un solo cuerpo. En el momento en que algo falla dentro del cuerpo, el cuerpo se enferma. Y yo creo que usted y yo todavía caemos cortos en entender que esto que el Señor nos ha dado es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Tal vez conforme usted medite en esa verdad, sea más cuidadoso en cómo usar su lengua con respecto a la mentira. Y esto es lo que vamos a seguir viendo. El punto número 1 para hoy y el punto número 2 con respecto a la serie sería el siguiente: debemos y podemos pensar como personas renovadas. Es decir, no solo hablar como personas renovadas, ahora es pensar como personas renovadas. Esto quiere decir estar en constante meditación de las cosas que estamos haciendo para ver si van de acuerdo a la santidad de aquel que representamos. Y el ejemplo de Pablo en el versículo 26 dice así: si se enojan, no pequen. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Ahora, sé que muchas veces las personas, principalmente los matrimonios, agarran este versículo como si fuera una regla para su matrimonio. Y está bien, pero este no es todo el alcance que Pablo tenía en mente cuando lo escribió. Hay un alcance muchísimo mayor. Pablo está hablando sobre un manejo santo de nuestras vidas, específicamente ahora con respecto al enojo en general. Pablo no está diciendo es prohibido enojarse. Pablo lo que está diciendo es, si se enojan, tienen que manejarlo según la santidad de Dios. La Biblia nos da ejemplo, no solo en el carácter de Dios, en el ejemplo que somos llamados a imitar en su Hijo, sino que a través de hombres de Dios. Según un diccionario bíblico, el enojo o la ira de Dios es una reacción santa. Es una reacción, de nuevo, santa, que va de acuerdo con su carácter, justa y constante, por ejemplo, contra el pecado, contra la maldad y todo lo que contradice a Dios. Jesús actuó de manera en que reflejaba esto del carácter divino aquí en la tierra. Por ejemplo, Marcos 3, versículo 5, nos registra que Jesús miraba con enojo y con una profunda tristeza a aquellos que abrazaban el pecado y tenían dureza en su corazón. También en Juan, todo el mundo lo conoce, cuando Jesús entra en el templo y quiere limpiar la casa de su padre, de lo que la habían convertido, hay enojo en su ser. Y después otros relatos a través del Antiguo Testamento: David, me consume el celo por tu casa. Está escrito en el Salmo 69 y tiene que ver con honrar a Dios. Éxodo 32, 19. Moisés se enoja profundamente cuando ve al pueblo con el becerro de oro. Está
molesto, está lleno de ira y enojo al ver la idolatría del pueblo. Y Nehemías dice que cuando él escucha las quejas de los desprotegidos en el capítulo 5, se enoja muchísimo. Hay opresión a los pobres del pueblo. Ahora, hay un punto en común entre todos ellos, y es que no están reaccionando por orgullo personal, herido y demás, sino por amor a Dios y a su justicia, a su rectitud. ¿Cómo nosotros deberíamos de tratar de pensar entonces en este tema? Es decir, ¿cómo hacemos nosotros para distinguir el enojo santo del enojo pecaminoso? Y si usted no está tomando nota, tal vez va a tener que ver la grabación para que ojalá esto lo tenga por ahí escrito o pegado en la pared, porque esto es un ejercicio que todos debemos de estar haciendo constantemente. El enojo santo se caracteriza por estar centrado en la gloria de Dios. Es cierto, duele, el pecado duele y causa algo en nuestro corazón, pero viene de ese sufrir por el celo, por la santidad de quien Dios es y de aquello que camina en contra de lo que Dios desea para el pueblo. El enojo santo busca la restauración, es controlado. Si el fruto del Espíritu incluye el dominio propio, el enojo santo tiene que tener dominio propio. Obviamente no busca una venganza personal. Entonces, por la contraparte, el enojo pecaminoso sería ese enojo donde lo que lo alimenta es un corazón herido, orgulloso, preocupado por lo propio. Es explosivo, no hay dominio propio, hay amargura, no hay deseo de restaurar, sino que hay un deseo de castigar. Es egoísta porque está pensando en lo que uno quiere y no en los demás. Y además de eso suele ser prolongado. Estas son las características por las cuales usted puede analizar si está manejando su enojo de una manera santa o pecaminosa. Debemos de estar constantemente revisándonos. Estas cosas que son importantes. Debemos detenernos antes de reaccionar impulsivamente. Y estas listas las tengo muy frescas porque acabamos de terminar todo un discipulado sobre resolución de conflicto. Entonces yo se las puedo compartir si quieren. Debemos examinar nuestro corazón y nuestros deseos. Debemos preguntarnos si nuestro enojo busca honrar a Dios o defender nuestro orgullo. Debemos orar y pedir dominio propio, humildad y sabiduría. Debemos escuchar cuidadosamente antes de responder. Debemos hablar con gracia, verdad y mansedumbre. Debemos atacar el problema, no destruir a la persona. Debemos recordar cuánto hemos sido perdonados por Cristo, como vamos a ver al final. Debemos practicar dominio propio aun cuando sentimos esa indignación que nos inunda. Debemos someter nuestras emociones al señorío de Cristo y a la palabra de Dios. Nosotros no vivimos estas situaciones por la manera en que yo me siento, sino sometido a lo que Dios manda. ¿Y por qué? Claro que es importante. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Ahora déjenme aclarar una cosa aquí. Cuando Pablo está diciendo que no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, no está hablando un tema de tiempo. Es decir, Pablo no está diciendo que si ustedes tienen un problema con alguien, están volviendo a ver el reloj y diciendo, bueno, todavía tengo derecho a estar bravo porque todavía falta media hora para que el sol se ponga. No es eso lo que Pablo está diciendo. Está hablando sobre un principio bíblico
y es que el creyente debe tratar rápidamente con su enojo, con su ira, de una manera bíblica, antes de que se convierta en pecado y le dé lugar al diablo. No permita que su corazón lo engañe, creyendo en que usted sí se la puede jugar durante todo un día o hasta el día siguiente con este enojo sin pecar. Porque por estar sometidos a Cristo, esta es la instrucción: tratar rápidamente ese enojo de una manera bíblica antes de que se convierta en pecado. Es decir, no alimentes resentimiento, no alimentes amargura, no te imagines represalia, distancia relacional. El enojo no tratado de manera sabia solo va a endurecer y a causar daño. No queremos darle espacio en nada al diablo. Mi enojo ¿nace por el celo de Dios o por un amor propio que ha sido herido? ¿Estoy resolviendo conflictos de manera bíblica? ¿Estoy siendo activo bíblicamente en resolver el enojo? ¿O simplemente estoy pasivo y que Dios resuelva? De nuevo, fatalismo religioso. ¿Estoy castigando con distancia o silencio? ¿Se acuerdan de la clásica ley del hielo? Si alguien se enoja con alguien, así, la ley del hielo, no le hablo. No bíblica. Le he dado espacio al diablo por no perdonar a alguien. Ahora, un detalle importante antes de pasar al siguiente. El versículo no dice: no dejen que el sol se ponga sobre su disputa. Es decir, sobre su pelea, sobre su desacuerdo o sobre su discusión. Lo que el versículo dice es: no dejen que el sol se ponga sobre su enojo. Y esto es diferente. Hay conflictos que vamos a tener que necesitan tiempo para ser entendidos, para ser trabajados, para buscar sanidad. Pero el corazón sí puede atenderse hoy. El corazón sí debe atenderse hoy. Ustedes pueden seguir en desacuerdo sin seguir enojados. Ustedes pueden seguir en desacuerdo y amarse los unos a los otros, respetarse, orar juntos, hablar sin hostilidad y esperar con paciencia. Como siguiente punto, debemos y podemos ahora actuar como personas renovadas. Versículo 28 dice: el que roba, que no robe más. El que roba, que no robe más. Y yo traté de poner una lista en la que sé que todos los cristianos, no estoy hablando de los cristianos, batallan. Por ejemplo, no usar cosas sin autorización. A veces pensamos que no tiene ningún problema. No lo hagan. No anden pirateando. En esta sociedad, a mí nunca se me va a olvidar la campaña que hicieron en la televisión sobre yo tengo un papá pirata. ¿Ustedes no se acuerdan? El papá pirata, o en los cines, ¿verdad? Cuando empezó a descubrirse que la piratería era ilegal. Igual, no ande pirateando, no ande robando citas de los libros y acreditándoselas a ustedes sin reconocer quién lo dijo. No ande haciendo ese tipo de cosas. No infle los costos de las cosas. Deje de andar sumando porcentajes a la gente que ayuda si usted no está haciendo nada. Y eso es demasiado común. Nosotros, por X y Y razón, hemos caminado mucho en el ámbito de la construcción y se da mucho de eso, donde de repente usted está cobrando un salario por hacer su trabajo, pero como usted conoce al mae de los vidrios, entonces trae al mae de los vidrios y le dice al mae de los vidrios que le meta un 1% más para usted, porque usted la conexión. Sus impuestos.
Es cierto, muchos de nosotros en Costa Rica está cambiando esto tanto, el entendimiento sobre los impuestos y todo este tipo de varas, que a veces pecamos por ignorantes. Pero póngase las pilas, porque hay cosas que tenemos que pagar para estar en regla con la ley. Pague sus deudas cuando usted sabe que sí las puede pagar. Si tiene una deuda, páguela. Y si no la puede pagar, entonces vaya y busque a su hermano o a su hermana y explíquele. No robe horas de trabajo. A todo el mundo le pasa. A usted no le pagan por revisar Instagram. Si usted está en el trabajo, le pagaron para cumplir una meta, no para que usted pase una hora viendo redes sociales. No le niegue el salario justo a los demás. Usted dice, sí, pero es que todo el mundo le paga 1,000. Es justo 1,000. De no. ¿Qué dice la ley? Tanto. ¿Qué dicen sus hermanos? Tanto. Pero todo el mundo paga. Usted haga lo que es correcto, no lo que hacen los demás. Y obviamente no le robe a Dios. A Dios le robamos el dinero, le robamos el tiempo. Cuando usted no sirve en la iglesia, usted le está robando los dones. Cuando usted no habla de quién Él es en su vida, usted probablemente le está robando también la gloria. Y dice Pablo que más bien tenemos que trabajar honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Es decir, el viejo hombre roba, el nuevo hombre trabaja honestamente. No basta con dejar de robar, debe reemplazar ese mal hábito por trabajo como Dios manda. Un trabajo limpio, justo, sincero, sin engaño, sin explotación. Y cuando se trabaja con un corazón y se vive con un corazón como el corazón del Señor, Pablo nos dice que como fruto va a haber un deseo de hasta compartir con los demás. Es decir, pasamos de ser los que robábamos a ahora los que compartimos. Y esto es lindísimo, ¿verdad? Porque Dios no solo quiere que dejemos de hacer lo malo, también quiere que aprendamos a hacer algo bueno. El ladrón ya no roba, ahora trabaja. ¿Y para qué trabaja? No solamente para mantenerse a sí mismo, sino también para tener que compartir con los necesitados. Eso es lo que es bueno ante los ojos del Señor. Ahora al final del sermón, don Máximo nos va a compartir sobre el ministerio Hogares de Misericordia, donde hay muchas personas que están siendo atendidas por este ministerio, que están en mucha necesidad. Nuestra tarea no es solo dejar de robar, sino que Pablo dice, con lo que están haciendo ahora, con su trabajo honesto, oren para ver cómo pueden bendecir también a los necesitados. Y esta es la transformación de ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Algunas preguntas útiles. ¿Soy completamente íntegro con el dinero ante Dios y ante los hombres? ¿Trabajo con excelencia o con engaño? ¿Mi ingreso bendice solo mi comodidad o también a los necesitados? ¿He reemplazado viejos hábitos con disciplinas nuevas? Siguiente punto. Debemos y podemos hablar como personas renovadas. Versículo 29. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. ¿Qué significaría conversaciones obscenas? Lo que es corrupto, lo que es podrido, lo que es dañino, lo que es destructivo. De hecho, en la mente de Pablo, cuando escribe esta sección, según el lenguaje original, podemos ver que la ilustración que él tiene en su mente es el de una fruta podrida que cuando se junta con otras frutas pudre las demás. Y por eso tenemos que evitar todas estas cosas para la edificación del cuerpo.
conversaciones obscenas incluyen vulgaridad, es decir malas palabras. Yo sé que en Costa Rica las personas se venden la idea de que es que así hablamos los ticos, pero yo lo invito a que haga esta revisión sencilla y bíblica para evaluar la manera en que usted está hablando. ¿Refleja pureza o impureza? En otras palabras, ¿el lenguaje suyo es un lenguaje que estaría en la boca de Dios o solo en la boca de los hombres? ¿Es un lenguaje que edifica o es un lenguaje que destruye? Es decir, en la forma en que usted habla, las personas que están a la par crecen como un árbol que está al lado de un río o nada. ¿Promueve santidad o pensamientos carnales? A veces salen de boca de personas alrededor nuestro frases que lo llevan a uno a pensar cosas que uno no quiere pensar. Y la mejor de todas las preguntas es: ¿hablaría de esta manera usted si estuviera en la presencia de Cristo? Ahora, Cristo está en todo lado. Ojalá usted entienda eso y corrija su error. Pero digamos, las frases que usted acaba de decir, ¿las diría de la misma forma si Cristo estuviera sentado entre su grupo de amigos? Incluye también el chisme, hablar innecesariamente de los pecados, problemas o asuntos de otros de una manera que no busca amar o ayudar o edificar a nadie. Si hay veces que tenemos que hablar de los problemas de las demás personas, no con la intención de hacer chisme, sino para ver cómo les ayudamos. Eso es diferente. Sarcasmo hiriente, es ese humor, ¿verdad? Sarcasmo que busca ridiculizar o exponer o lastimar a alguien. La manipulación, usar palabras para controlar emocionalmente a las otras personas. Nosotros vacilamos a mi hijo mayor porque él tiene como un doctorado en este tipo de cosas. Cuando llega a la casa de mi mamá, apenas llega, dice: abuela, qué belleza de casa tienes. Y ya cuando tiene a la abuela derretida, le dice: ¿me puedes hacer un tecito con una tostadita? Y la tostada y todo lo que quiera, ¿verdad? Hay como una manipulación en la que hemos caído. Usar palabras sexuales impuras, críticas destructivas, es decir, corrección que no busca amar a nadie, no hay gracia, no hay intención de edificar, simplemente destruir. Ese tipo de conversaciones y lenguaje no beneficia espiritualmente a nadie. Todo el que lo escucha sale contaminado, se contamina la moral, se contamina el ambiente espiritual. Y por ahí alguno podría estar pensando: Dani, pero es que si yo hago todo esto, básicamente dice, quito toda la diversión. Y escribí esto: la vida del cristiano no debería de estar caracterizada por la búsqueda de la diversión, sino por reflejar el carácter de Cristo. Así que debemos tomar una decisión sobre cómo vamos a hablar. Que nuestras palabras contribuyan, y vea qué lindo lo pone Pablo, a la necesaria edificación. Sea consciente que las personas que están alrededor suyo necesitan ser edificadas y sean de bendición para quienes las escuchan. Y creo que Pablo utiliza el resto de los versículos como para ir cerrando la idea en este capítulo. El llamado es a abandonar al viejo hombre y vivir como una nueva creación, es a ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Ese es el llamado. Y vea qué peso tiene el versículo 30. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el que fueron sellados para el día de la redención. Usted está llamado a cambiar su forma de vivir, porque si no, al que le está haciendo daño a usted es aquel que usted dice alabar, que lo ha marcado para que usted por medio de él tenga vida eterna.
En el momento en que usted escucha el llamado de Pablo a vivir de una manera digna de aquel representante de quien lo ha llamado, y usted ignora esto y decide comportarse como el viejo hombre, entonces usted está actuando en una forma en que entristece, empuja, vuelve a clavar en la cruz a Dios. Le causa dolor a Dios cuando nosotros vivimos de una manera no de acuerdo a ese llamamiento. Abandonen toda amargura, es decir, guardar resentimientos o heridas no resueltas que endurecen el corazón contra otros, y revísese mientras yo leo esto. Abandonar amargura, es decir, guardar ese resentimiento o heridas no resueltas. ¿Quiénes de ustedes, por sus vidas pasadas o por situaciones que les han pasado recientemente, siguen guardando resentimiento? Justifican que es que sus heridas fueron tantas que es imposible casi que para Cristo resolverlas. Se justifican a tener un corazón amargado ante sus hermanos o ante sus hermanas. Ira y enojo. Abandonen ira y enojo. Sin dominio propio, arrebatos intensos, descargas de furia, gritos y calumnias. Es decir, ser agresivo al hablar mal de otros con mentiras, toda forma de malicia. Y aquí Pablo ya abre todo el espectro. Se debe de abandonar vivir del lado que representa al mal para vivir del lado que representa el bien. Más bien, dice Pablo, sean bondadosos y compasivos unos con otros. Y aquí básicamente Pablo lo que está es hablando de ese fruto que trae el Espíritu que nos ha sellado: la bondad, la compasión, la paz. Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. Y sí, qué difícil que es perdonar. Perdonar es fácil. Lo difícil es cuando usted no sabe en qué pensar para poder encontrar el verdadero perdón de Dios. Y de nuevo, en Casa Vida, acabamos de terminar el curso de inglés, ya lo hemos dado en español, y aquí hay personas que están equipadas para por lo menos guiarlo a las fuentes donde ustedes se pueden encontrar una lista como esta, para perdonar. Recuerde que la manera en que Cristo lo perdonó a usted fue de una manera inmerecida. Es decir, Dios no nos perdonó de nuevo por nuestras obras o porque usted mereciera algo, sino por su gracia. ¿Que es difícil? Claro. ¿Sabe qué tan difícil fue para Dios? Que envió a su único hijo, es decir, al especial, al que no tiene comparación, a morir en la cruz. Es un perdón completo. No es un perdón de 80%. Es decir, yo te perdono 80%, lo suficiente como para saludarnos y llevarnos bien la mayoría de las veces, pero voy a guardar un 20% que no estoy dispuesto o dispuesta a perdonar. Ese no es el perdón de Dios. Es un perdón intencional. De nuevo, fatalismo religioso. Sentarse y decir, Dios, ayúdame a perdonar. No, el perdón es intencional. Es una decisión consciente sobre la cual se trabaja. No es simplemente como un sentimiento, algo que aparece de la nada y que no está construido sobre una decisión consciente. Es compasivo, surge de un corazón misericordioso. Y si usted es un ciudadano del reino de los cielos, y esto no para que se ponga a dudar de que si usted es un ciudadano del reino de los cielos, sino para animarlo. Si usted es un ciudadano del reino de los cielos, usted es un misericordioso. Está en usted. Así lo describe
Cristo en las bienaventuranzas. No sea vengativo, renuncie al deseo de castigar o de cobrar la ofensa, porque Dios no hizo eso con usted. Es como que ya yo te quiero perdonar, pero siempre voy a dejar un hilito para que usted sienta el ácido de aquellas cosas. Ser restaurador, es decir, busque la reconciliación y la paz cuando es posible. Sea activo de nuevo, paciente, puede tomar tiempo, siga trabajando en pos de eso, humilde, siempre que usted vea a alguien y le tenga esa ofensa en un puño cerrado en sus manos, recuerde quién usted es. Usted es, si es medio orgulloso, mínimo igual, pero probablemente peor que esa otra persona. Y Cristo no lo trató así a usted. Centre su perdón en el Evangelio. Para cerrar, Juan Calvino escribió: nadie puede pertenecer a Cristo y seguir viviendo para dañar a su prójimo. Efesios 4 nos ha llamado a reemplazar patrones destructivos con el carácter redentor de Cristo. La verdadera santidad del creyente se va a demostrar en la manera en que tratemos estas verdades y en las evidencias que den en nuestro trato con las personas. Usted pudo haber llegado hoy y puede salir de aquí diciendo: qué buena prédica, gloria a Dios que se predicaron las verdades del Señor, pero eso no es santidad. La santidad es cuando usted entiende que esta verdad es para usted, eso afecta como usted siente y lo lleva a actuar de una manera que es de acuerdo a la gloria del Señor. Y lo hacemos porque es agradable a Él y porque es lo mejor para su cuerpo. Muy bien.